vamos a hablar en este caso del diseño tributario de nuestro país en un contexto donde, bueno, desde todos los sectores además están haciendo cuentas, ¿no? Sí, la presión tributaria cada vez más grande. Hay una cuenta que muchos hacen que dicen, bueno, los primeros, especialmente los que más ganan, ¿no? Que son los que más pagan impuestos, los primeros 6 meses del año los trabajo gratis, ¿no? Por la presión tributaria que le estás pagando prácticamente los primeros 5 o 6 meses al Estado por todo lo que te cobra de impuestos. Vamos a hablar con Guido Sac, director de Economía de Fundar, que ya está conectado con nosotros y nos trae el desarrollo de este título. Guido, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, Guido, ¿cómo está hoy la presión tributaria en la Argentina? ¿Hacia dónde va? Cuando se está hablando mucho de un blanqueo, ¿no? Y la pregunta es, claro, antes de hacer un blanqueo vos tenés que sacar impuestos, porque si no, ¿para qué la gente va a blanquear? Para pagar más impuestos también. A ver, sí, antes creo que una definición importante para considerar es que la presión tributaria, por más que no parezca tan intuitivo, no la define el sistema tributario, sino el nivel de gasto público, ¿no? Si nosotros queremos financiar el gasto público con impuestos de forma tal de no financiarlo ni con deuda externa o emisión, que ya sabemos las consecuencias que ha tenido eso, entonces dime qué nivel de gasto tenemos y te diré qué presión tributaria tenemos que tener para financiar ese gasto, ¿no? Dicho esto, la presión tributaria de la Argentina es elevada en términos regionales. En América Latina es la segunda, creo, después de la de Brasil, pero está por debajo de los países desarrollados. El problema es que acá hay que considerar el nivel de informalidad que tiene Argentina y otros países latinoamericanos, ¿no? Porque al haber una elevada informalidad, la presión tributaria promedio de la economía en realidad recae principalmente sobre el sector formal. Y entonces, si uno hace esa cuenta, el sector formal de la Argentina tiene una presión tributaria más elevada que el sector formal de países desarrollados. Claro. ¿Y hacia dónde se quiere ir este gobierno? Y este gobierno quiere bajar el gasto y por lo tanto quiere bajar la presión tributaria, ¿no? Siguiendo con esta misma lógica, que yo creo que ya todos los espacios políticos se han dado cuenta que no se puede seguir financiando gasto con emisión. Con esa lógica, todo gobierno que quiera bajar el gasto va a querer bajar la presión tributaria. Todo gobierno que quiera subir el gasto va a implicar una suba de la presión tributaria, a no ser que aparezca de nuevo un espacio político que quiera financiarlo con emisión, cosa que espero que no. Había un esquema que habían hecho al principio cuando habían mandado dentro de la ley base el paquete fiscal, donde estaba el blanqueo de capitales, donde ponían un descenso en 5 años de la alícuota sobre bienes personales. Bueno, en ese sentido, la verdad es que hay que tener en cuenta que bienes personales es un impuesto bastante progresivo. Esto significa que lo pagan relativamente los que más tienen. Entonces, en un contexto en el cual se está ajustando muy fuertemente jubilaciones, se está ajustando muy fuertemente salarios públicos, ni siquiera llegan alimentos a los comedores, ¿no? de asistencia social. Y la verdad es que la propuesta que nosotros hicimos esta semana desde Fundar de reforma tributaria integral, proponemos reforzar los impuestos sobre el patrimonio, en particular bienes personales, no bajar la alícuota. En ese sentido estamos básicamente las antípodas de la propuesta del gobierno. ¿Y renta financiera? Renta financiera, nosotros lo que proponemos es que todo ingreso que no sea laboral, por un lado proponemos la restitución del impuesto a las ganancias, si quieren con otro nombre, y con otro diseño también, pero todo lo que no sea ingreso por rentas laborales, digamos, nosotros proponemos una alícuota común que hoy tienen básicamente el impuesto de sociedades del 35%. Subir el impuesto a los bienes personales, ¿no? Como marcan ustedes, para ir sobre los que más tienen, ¿no puede llegar a tener repercusión de la cantidad de argentinos con plata, ¿no? De los más ricos que se mudaron a Uruguay con domicilio fiscal, que haya mayor evasión también, ¿no? No permitir de alguna forma que vuelvan o que haya más gente que quiera invertir también acá en la Argentina? A ver, hay que pensar el sistema tributario de manera integral y no con impuestos por separado, ¿no? Entonces,
Te pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros una de las cosas que proponemos es eliminar las exenciones de IVA. ¿Por qué proponemos eliminar las exenciones de IVA? Porque si hay exenciones de IVA es muy fácil eludir o evadir el impuesto al valor agregado. Entonces, si uno cobra mal el impuesto al valor agregado, después como resultado es difícil identificar bien la base imponible del impuesto a las ganancias, es decir, cuánto ganaron las diferentes personas físicas y jurídicas para cobrar bien impuesto a los ingresos. Y si uno no identifica bien el impuesto a los ingresos, cobra mal el impuesto a los bienes personales, porque el impuesto a los bienes personales surge de los ingresos menos los gastos que tienen todas las personas. Entonces, a ver, con paraísos fiscales es muy difícil competir, ¿no? Eso es así y digamos, el mundo está preocupado por eso y por eso hay propuestas claras de una alícuota mínima de impuesto a los ingresos de las empresas y también alícuotas mínimas de impuesto a los bienes personales, ¿no? Eso es justamente para evitar este tipo de evasiones. Entonces es un problema que hay en el mundo. Ahora, lo que compete a la Argentina, quien quiere operar en Argentina, si logramos que se cobre bien el IVA, también vamos a lograr que se identifique bien la base imponible de impuesto a los ingresos y también vamos a lograr que se identifique bien la base imponible y por lo tanto la recaudación de bienes personales, ¿no? Hay que pensar de manera integral el sistema. Muchos ven a bienes personales como un impuesto que ya pagaron, ¿no? En el de decir, bueno, diciendo, no pasen los otros países del mundo que tengas, yo ya pagué impuesto a las ganancias, ahora me hacen pagar otro impuesto más sobre los bienes que tengo. No voy a, entonces, ¿para qué invierto en la Argentina? Mejor invierto en Paraguay, que me dicen tenés exenciones impositivas y listo, ¿no? En Uruguay. Es como que muchos países de la región celebran cada vez que la Argentina pone nuevos impuestos porque son mayores cantidad de argentinos invirtiendo en esos países y generando también, entonces, mayor recaudación a esos países en lugar de generarla para Argentina, ¿no? Mira, nosotros tenemos un gráfico muy ilustrativo de eso en el documento que comparamos el impuesto, bueno, la estructura tributaria de Argentina versus la de los países de la región y los países desarrollados. Argentina tiene una presión en impuestos al patrimonio baja en términos regionales y en términos mundiales también, o al menos comparando con los países en desarrollo. Con lo cual, estamos por debajo, no estamos por arriba. La calculan mal, entonces, digo, ¿por qué los grandes empresarios se van de la Argentina? ¿Se van a otro país para pagar más que acá en la Argentina? No, yo creo que el motivo por el que se van de Argentina es porque Argentina tiene una inflación que todos conocemos, 25% en diciembre, aparentemente en enero dará alrededor de 20%, una economía que no crece hace 12 años, muy volátil, con un tipo de cambio alto a veces, con un tipo de cambio bajo a veces, con un sistema tributario muy volátil también, que es causa y consecuencia de la volatilidad macroeconómica. Entonces hay poca certidumbre. Justamente la propuesta de parar la bola y proponer un sistema tributario integral, preferentemente que salga por consenso, votado por el Congreso, etcétera, de forma tal que no venga un posterior gobierno a hacer grandes modificaciones, bueno, eso daría al menos certidumbre desde el lado tributario. De hecho, las empresas, cuando vienen a invertir a la Argentina, no le piden al gobierno baja de impuestos, sino que le piden estabilidad tributaria. Es decir, lo que tenemos, mantenémelo, que no aparezcan sorpresas. Claro. Eso se le pide para, digamos, en regímenes especiales como la minería, hidrocarburos. Bueno, no deberían ser regímenes especiales, debería regir para toda la economía y por lo tanto nosotros proponemos un sistema que a nosotros nos parece adecuado y que la idea es que sea permanente en el tiempo y por lo tanto reduzca esa incertidumbre. Guido, te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído, ¿no? También el desarrollo de este tema. Gracias a ustedes. Cuando